Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. En el programa pasado seguimos viendo acerca de qué tiene que ver Israel y la Torre de Babel, y voy a continuar con eso en este programa. Pero al Dios encontrarse sin una nación, en el capítulo 11 de Génesis, Él quiso una nación para sí, y por eso llamó a Abraham. Y con Abraham fue el inicio de otra nación que no estuvo presente en la Torre de Babel. Entonces estamos viendo el recuento de Deuteronomio 32:8 que habla acerca de eso, y el contexto de Deuteronomio 32:8 que es Deuteronomio 32:9 en adelante, y voy a continuar con esa parte en este momento. Pero, ¿qué sigue diciendo el contexto de Deuteronomio capítulo 32? Vamos a leer del verso 15 al 21 en la versión de Reina de Valera, y voy a hacer un pequeño comentario en algunas pequeñas notas que tengo en mi Biblia. Ahora, antes de leer, recuerde, este pasaje que vamos a leer es pensando en que Israel ha sido escogido como la nación, por así decirlo, preferida de Dios, porque nació de su corazón por el llamado de Abraham para tener una nación diferente a todas las demás. Así que Dios trató con gran consentimiento, si se puede decir así. Pero vamos a ver qué pasó. Deuteronomio 32:15, ¿qué sucedió? Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Permítame explicar lo que yo he comprendido o lo que yo he buscado. Cuando dice engordó Jesurún, Jesurún es un término que aparece 2 o 3 veces en la Biblia, pero más o menos el sentido que yo encontré que tiene esta palabra es algo así como los consentidos, los niños echados a perder, si se puede decir así. Pero engordó Israel y tiró cosas, quiere decir, y tiró patadas a quien lo cuidaba, empezó a tirar patadas. Dice, sigue diciendo, engordaste, te cubriste de grasa, se hizo como esos niños malcriados que se engordan y son todos malcriados y feos. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Escuche, hermano, el llamado que él le hizo a Abraham y el origen de el pueblo de Israel. Dice que Israel abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Dice aquí en Valera, otra versión dice que en la Septuaginta, para ser más específico, dice que él dejó a la roca de su salvación. Verso 16 de Deuteronomio 32:16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Empezaron ellos a buscar a los dioses de las naciones, hermano. ¿Sabe qué dice aquí la Septuaginta? Es bien interesante en esto, porque dice en el verso 16, le despertaron a celos con los dioses alienígenas. Así dice la Septuaginta. En otro video vamos a hablar un poco acerca de eso, porque yo sí creo que tiene relación con avistamientos de lo que le llaman ovnis o objetos voladores no identificados y manifestaciones en los aires de supuestos extraterrestres y naves espaciales nodrizas y cosas de esas, porque existen reinos sobre los reinos de la tierra. Hay reinos en el ámbito espiritual, como ya vimos y he hablado en otros videos acerca de eso, pero voy a tocarlo en otra ocasión. Pero ellos sí tienen sistemas avanzados, sí son reinos de seres caídos, de estos principados. Son seres que tienen gran conocimiento del universo y del reino de Dios, y son seres muy inteligentes y que ellos han desarrollado mucha tecnología que para nosotros suena totalmente extraño, pero aunque el pasaje aquí se está refiriendo específicamente a dioses alienígenas en el sentido no de extraterrestres, sino en el sentido que son dioses extraños, son dioses de afuera del círculo del reino de Dios. Pero
veremos un poco más de eso en otra ocasión. Ahora, es muy interesante que dice que la segunda parte del verso 16 lo provocaron a ira con abominaciones, como la que mencioné acerca de el venerar a los muertos. Cosas como esas las copiaron de las otras naciones. Verso 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Fíjese, hermano, empezaron a hacer sacrificios a demonios. Verso 17, la segunda parte. A dioses que no habían conocido. Mire, ahí vaya lo que hemos estado diciendo, otros dioses. Y mire lo que dice al final del verso 17. Mejor voy a leer todo el verso. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. Escuche lo que sigue. A nuevos dioses venidos de cerca, dice la versión de Valera, en los manuscritos del Mar Muerto. Mire lo que dice. A nuevos dioses venidos recientemente o hechos recientemente. Usted entiende perfectamente lo que eso significa. ¿Por qué? Porque son dioses nuevos, dioses recién hechos, recién asignados a las naciones en la Torre de Babel, como hemos venido diciendo. Usted entiende perfectamente. Voy a leer este verso 17 otra vez porque tiene un gran significado. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses recién hechos, dice la Septuaginta, y los manuscritos del Mar Muerto dice a nuevos dioses venidos recientemente, que no habían temido vuestros padres. Verso 18, de la roca que te creó, te olvidaste, y te has olvidado de tu Dios, tu Creador. Dice, por eso el verso 19, lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Verso 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. O sea, bueno, si ellos me dan la espalda, entonces yo también, dice, hablando de su pueblo Israel. La versión Septuaginta dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro y mostraré qué será de ellos en los últimos tiempos, dice la Septuaginta, porque son una generación perversa, hablando de Israel, hijos infieles. Verso 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, con estos príncipes caídos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Hay una relación entre alejarse de Dios y meterse bajo la cobertura de estos ángeles caídos, de estos principados dioses, hijos dioses caídos. Hay una relación con adorarlos a ellos y los ídolos. Es algo grave que tiene que ser abandonado en todo aquel que dice que quiere invocar el nombre del Altísimo. Yohei Wahei, Yahweh, el creador de los cielos y la tierra. Leo el verso 21 otra vez. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. La versión Septuaginta dice, yo los moveré a celos con otra nación. ¿Entiende usted lo que dice? Él va a despertar una nación espiritual. Todo aquel que nace de nuevo está viniendo a ser un judío verdadero. Ya vimos los versículos anteriormente y hay muchas otras escrituras, pero solo lo estoy mencionando en este momento. Cuando una persona nace de nuevo, en Gálatas 4:6 dice que Dios pone el espíritu de su Hijo en el que nace de nuevo. Eso significa el espíritu de su Hijo es judío, es israelita, y eso hace a la persona en su corazón un verdadero Israel de Dios. Y dice al final del verso 21, los provocaré a ira con una nación insensata. Ahora, después de esa lectura, entonces, ¿qué exactamente significaba para Dios que Israel, su pueblo, corriera a adorar las estatuas de las naciones vecinas? ¿Qué significaba eso para Dios? Que su pueblo que él había escogido para ser una nación diferente se fuera tras los dioses de las naciones, tras las prácticas de las naciones. ¿Qué significa eso para Dios? Significaba meterle una puñalada a Dios por la espalda
espalda, hermano, y desgarrarlo. Eso es una cosa grave, es muy doloroso para el corazón del Altísimo. Así que su pueblo Israel corriera atrás de otros dioses que eran sus propios hijos rebeldes, era una puñalada a Dios por la espalda. Adorar ídolos era una puñalada a Dios por la espalda. Significaba darle la espalda al Creador de los cielos y la tierra. ¿Se imagina, hermano? Todos los pueblos le dieron la espalda y quisieron otros dioses en la Torre de Babel. Y viene Dios y se crea un pueblo para sí mismo. Y le da la espalda también y se va corriendo atrás de esos dioses. ¡Qué terrible! Eso significaba que se hacían peores. Eso es peor que las demás naciones. Peores, porque en el caso de las naciones, pues eso les tocó a ellos en la dispersión, en el juicio, en la Torre de Babel. Pero ellos fueron creados, Israel fue creado como nación por medio de Abraham, como una nación con todo el favor y la cobertura de Dios mismo, fuera de la autoridad de los hijos dioses rebeldes de las naciones. El hecho de que Israel se volviera atrás de otros dioses y a la idolatría significaba que traicionaban el favor especial del Altísimo para con ellos. Es como, póngase a pensar usted, hay descripción en el pasaje que leímos y otros que vamos a leer, que el Señor está extendiendo sus alas como el águila encima de sus polluelos, pero que al otro lado, por así decirlo, enfrente, los hijos rebeldes, Benei Elohim, que cayeron, también tienen sus alas extendidas sobre las naciones. Viene el Señor y se crea su propio pueblo abajo de sus alas para cobijarlos, para reunirlos, para bendecirlos. Y estos que están debajo de las alas del Altísimo, hermano, qué triste, voluntariamente vienen y se salen debajo de las alas del Altísimo. Y enfrente de Dios, hermano, descaradamente. Qué doloroso para el Señor, para el Altísimo. Van y se salen de la cobertura de las alas del Altísimo y se van a meter al refugio de las alas de los ángeles caídos, hermano. Qué terrible, qué profundo, qué indescriptible acto. Significaba ponerse del lado de los hijos rebeldes en la propia cara de Dios, hermano. Proclamar que ellos eran los dioses verdaderos, hermano, me emociono, casi quiero chillar aquí. Es profundo esto, hermano, qué doloroso para el Padre. Eso era una cosa muy grave. Ahora, pasando a un aspecto positivo, ahora vemos que Yeshua, Jesús, vino para revertir todo ese daño causado por estas caídas. Cada vez que una persona nace de nuevo en Cristo, como decimos, una expresión muy conocida, cada vez que una persona nace de nuevo, esa persona se está saliendo de abajo de las alas de los ángeles caídos y se está viniendo a meter en el regazo del Señor, hermano, qué lindo es eso. Está saliendo de las tinieblas a la luz. Está dándole la espalda a los principados, hermano, y está viniendo a refugiarse bajo la sombra y el calor de las alas del Altísimo. Eso es algo maravilloso y eso solo se puede en Jesús, solo se puede en Yeshua. Esa persona se sale de las alas de los principados que están sobre las naciones y se coloca voluntariamente debajo de las alas del Altísimo cuando una persona, como decimos nosotros, acepta a Cristo, decimos, ¿eh? Eso no está en la Biblia, pero cuando una persona nace de nuevo, mejor dicho, es más bíblico. Esa persona es librado de la autoridad temporal de esas entidades poderosas caídas y se coloca debajo de la autoridad de Jesús, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora entiende usted más ese título de Rey de Reyes. Ahora usted entiende bien qué quiere decir el príncipe de príncipes, hermano. Esa persona que está naciendo de nuevo en Jesús está escogiendo Dios nuevo. Está escogiendo el Creador de los cielos y la tierra, Padre de nuestro Señor Jesús, Padre de nuestro Señor Yeshua.
Esa persona está abandonando los dioses de las naciones y viniendo al único Dios verdadero. La persona que nace de nuevo está avergonzando y humillando a los dioses principados de las naciones y negando que son dioses. Eso es bueno, eso es grande, hermano. Esa persona está viniendo ahora a ser el pueblo israelita en el corazón, tal y como dice la Biblia en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, fíjese ahí, hermano, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, o el espíritu de Yeshua. ¿Y ese espíritu qué es? Es israelita, es espíritu judío, hermano. Eso está viniendo al corazón de toda persona, no importa de qué tribu, pueblo, lengua o nación sea, no importa. Si viene a los pies de Yeshua, si viene a nacer de nuevo en Jesús, esa persona recibe el espíritu del Hijo, dice aquí en Gálatas 4:6, y por el cual clama, papito, Abba Padre. Viene a ser un hijo legítimo, hermano. Leo también la promesa en Gálatas 3:29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mire, hermano, estamos incluidos, estamos en la foto, bendito sea su nombre. Pero debemos comprender que el llamado a Abraham, las promesas que fueron hechas a Abraham, tiene una doble proyección. Por una parte, por medio de Isaac, tiene una proyección física. Hay promesas físicas para una nación física en el Medio Oriente, en un territorio físico, dentro de las fronteras físicas. Pero también hay una proyección espiritual que es más alta. O sea, hay personas que van a, por así decirlo, terminar terrenalmente en Israel, digámoslo así. Pero hay otros que van a ascender a lo espiritual, a lo más profundo, que van a ascender al propósito más sublime del llamado de Abraham. Y eso lo explico con más detalles, ya está en los videos que se llaman Los Dos Pactos en el canal de YouTube. Si usted entra en el canal, va a tener allí una comprensión clara acerca de los dos pactos, que básicamente son, primero, el pacto de la fe. El pacto de la fe fue primero. El pacto de la fe en un hijo, en una simiente que vendría, que es Cristo, dice en Gálatas 3. Pero también tiene una connotación en el cual hay una descendencia que son los que están debajo de la ley, dice, que es descendencia de Abraham también. Pero viene en Efesios 2, está explicando, y en otros pasajes, que de los dos pueblos, o sea, cuando dice los dos pueblos en Efesios 2, está hablando del pueblo de Israel y del resto de las naciones como un todo. Es otro pueblo que no es Israel. Entonces, lo que Jesús vino a hacer es que de los dos pueblos vino a ser uno solo. Ahora, nosotros tenemos que comprender, el Nuevo Testamento nos está diciendo que nosotros somos el pueblo de Dios espiritual, por así decirlo, el Israel espiritual de Dios. Cada vez que una persona nace de nuevo, eso hace de que Abraham aumente el ser el padre de muchas naciones o de todas las naciones. Pero nosotros debemos comprender que hay un llamado alto para aquellos que logran compenetrarse espiritualmente. Por eso es un desperdicio de energía, si se puede decir así. Los hermanos que están tratando de hacerse físicamente judíos, o que se quieren circuncidar, o que quieren estar bajo la ley, o que quieren volver a las raíces hebreas. Hermano, ellos no saben, ellos no entienden los dos pactos, en el cual ellos están perdiendo su energía y su tiempo en una ciudad, como Pablo le llamó en Gálatas capítulo 4, dice que es la Jerusalén actual. Entonces, estos hermanos que quieren volver a las raíces hebreas se están proyectando no a lo espiritual, no a la ciudad no hecha de manos, la ciudad que buscaba Abraham, la Jerusalén celestial, sino que ellos están
volviendo su rostro, por así decirlo, hacia atrás, de donde Cristo nos vino a sacar. Ellos quieren volver y van a perder su tiempo. No digo que no son salvos o que se van a ir al infierno, no digo eso, pero sí creo que ellos están descalificándose a sí mismos para venir a ser como Jesús. Mire, eso está, como dije, más explicado en los videos acerca de los dos pactos, pero lo voy a decir superficialmente para despertar su interés. Pero dice en Hebreos, el capítulo 4, porque si Josué, verso 8, Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Un momentito, vamos despacio. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir eso? Porque si Josué les hubiera dado ¿a quién el reposo? ¿De quién está hablando? Está hablando de Israel. Si Josué, que fue el que dirigió al pueblo para entrar a la tierra prometida, si eso hubiera sido el reposo, dice aquí, no hablaría después de otro día. ¿Qué él nos está diciendo eso? Eso nos está diciendo que el Israel de hoy, el Israel físico, el Israel actual, no ha entrado al reposo. Hermanos, la Torá les había sido dada a ellos desde hace 3.500 años. Según el libro de Éxodo, les fue dada solo 3 meses y 6 días después que salieron de Egipto. Y ya llevan 3.500 años y este versículo está diciendo que ellos no han entrado al reposo. Y qué triste es de que creyentes en Cristo Jesús, ahora por su falta de conocimiento de las Escrituras, los engañan por su corazón también, que no está completamente sintonizado con el Señor. Son engañados y se los llevan de regreso a un pueblo, a una tendencia, a una cultura de Israel que no ha entrado al reposo. Dice el verso 9, bueno, voy a leer desde el 8 otra vez, Hebreos 4:8, hoy escuche bien, hermano. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Verso 9, por tanto, ¿qué quiere decir eso por tanto? En vista de eso, en vista de que Israel no ha entrado, en vista de que ellos están siguiendo una Jerusalén actual, una Jerusalén terrenal, no la Jerusalén que buscaba Abraham, se desviaron del pacto, de las promesas. Por tanto, en vista de eso, de que ellos están afuera, dice ahí, queda un reposo para el pueblo de Dios. Puede verlo, hermano. Ellos no han entrado. Y si alguien se va por las raíces hebreas, si quieren hacerse judíos, si quieren circuncidarse y se visten como los judíos, yo los he visto, hermano. Qué triste es eso. Y no han comprendido ellos, porque en el libro de Hebreos, desde el primer versículo, nos está diciendo, hermano, desde el verso 1, ahorita lo voy a leer, aquí tengo la Biblia enfrente mío, dice Hebreos 1:1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Cuáles padres? Israel, los padres originales, Abraham. Habiendo hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Verso 2, escuche esto, hermano. En estos postreros días, o sea, en el tiempo de la iglesia ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Ya no es hablar por los profetas, ya no es hablar por Moisés, ya no es hablar por la Torá o el Pentateuco, ahora él ha hablado por el Hijo. ¿Y qué dijo el Hijo? Eso lo explico en los videos que estoy mencionando de acerca del reposo. Usted tiene que recibir información para tener esto bien claro, hermano. ¿Qué dijo el Hijo? El Hijo dijo que hay un reposo. Y él enseña, él mostró, y en esos videos yo compruebo y muestro a Jesús entrando en el reposo de su ministerio según los evangelios. Ahí lo pruebo sin lugar a dudas, pero no lo voy a explicar aquí. Solo estoy dando una pequeña reseña acerca de esto para que comprendamos que cuando una persona se va a querer ser judío, a adoptar la cultura de los judíos,
se va a observar la Torá nuevamente y volver a las raíces hebreas que le llaman ellos están en contra, se vuelven adversarios sin saberlo, por ignorancia, por engaño, de espíritu de engaño, porque en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y el Hijo nos dijo cómo entrar al reposo del Padre, cómo entrar al reposo. Entonces, si Él nos dijo una manera, y vienen estas personas de las raíces hebreas, y ellos se inventan su propia manera, no, nosotros lo vamos a hacer así, y vamos a hacer estas observaciones, y vamos a adoptar estas enseñanzas, y vamos a hacer esto de esta manera. ¿Qué están haciendo, hermano? ¿Qué es eso? Están contradiciendo porque el Hijo ha hablado. El Hijo dijo cómo, y nosotros debemos ajustarnos a lo que dijo el Hijo. Ya no estamos bajo el antiguo pacto de lo que fue dado a Moisés, sino que ahora hay un nuevo pacto que en Romanos 8:2 es llamado el pacto del espíritu de vida. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto del espíritu de vida. Y debemos ser obedientes a la voz del Hijo que nos está trayendo un nuevo pacto y por lo cual Él virtió nada menos que su sangre misma, hermano, para establecer esto último y para quitarlo primero. Así que esta es una pequeña reseña que nos muestra el verdadero Israel de Dios. Es un Israel espiritual, pero este Israel espiritual ahora tiene que seguir las instrucciones que dijo el Hijo, porque Dios habló por el Hijo y nos dijo qué hacer. No se vaya por otro camino, hermano. No se vaya por otro lado, porque usted se va a perder el reposo. Quizás no pierda su salvación y no estoy diciendo eso, pero va a perderse lo mejor que Dios tiene disponible para los hijos de los hombres por medio de su Hijo Yeshua. Nosotros somos tan carnales que perdemos de vista las cosas espirituales, hermano. Déjeme hacerle una comparación. El irse detrás de las raíces hebreas es lo mismo que pretender agradar a Dios adorando a la Virgen. Fíjese, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Dios habló por el Hijo y nos vino a decir que hay que entrar al nuevo pacto. Y si una persona decide irse por otro camino, estas personas que adoran a la Virgen piensan que ella es la intercesora para alcanzar a Dios. Están equivocados según la Escritura. Y los hermanos que se van tras las raíces hebreas están equivocados conforme a las Escrituras porque están agarrando otro camino que no es lo que el Hijo vino a decirle. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesús.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.